importante. Hoy día vamos a comenzar con el tema del rapto de la iglesia, que son verdades que son importantes de conocer, y son verdades importantes también de no solo de conocer, sino que además conocer con exactitud para no cometer errores. En realidad, una de las cosas que nosotros debemos entender es que tenemos que estar esperando al Señor, ¿no? O sea, creo que todo cristiano debe estar esperando al Señor. Y yo creo que una de las cosas que desgraciadamente hemos visto en los últimos años de la iglesia, que el rapto es un tema tabú, que es un tema que nadie quiere tocar o que algunos tocan. Hay muchos pastores que también muestran una tremenda ignorancia y no enseñan por no estar seguros, por no querer meterse en la Biblia, por no querer estudiar. En el fondo es eso, ¿no? No querer estudiar, no querer ver lo que el Señor nos dice respecto al rapto de la iglesia. Vamos a movernos por varios pasajes, pero como digamos, el centro o el pasaje como central va a ser Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, pero vamos a irnos moviendo por varios pasajes mientras vamos avanzando. Una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros fue hacer una serie de promesas, ¿sí? Jesús dio una serie de promesas a sus discípulos principalmente, muchas promesas. Y dentro de las promesas que Jesús le dio a sus discípulos en Juan 14, 1 al 3, le dijo que no se turbara su corazón, recuerden, que si creían en Dios también podían creer en Él, y que en la casa de su Padre, ¿recuerdan?, muchas moradas habían, y que si así no fuera, Él lo hubiera dicho, pero que Él iba a preparar lugar para nosotros, para los discípulos de Jesús, y Él tiene que irse, que Él iba a venir otra vez, iba a volver a tomarse a sí mismo, para que donde también Él está hoy, nosotros podamos estar en un futuro, todos con Él. Entonces, la promesa de Jesús volviendo por sus discípulos es una promesa que tenemos que creer, es una promesa que es real, y esta promesa de Jesús de volver y llevar a sus discípulos es para que nosotros estemos donde Él está. Esa es la promesa. La promesa es: yo me voy, bueno, Jesús ya se fue, está en el cielo, ¿ya? Pero Él no fue a descansar. Él fue a preparar un lugar para ti, un lugar para mí, y Él va a volver a venir acá, y Él va a venir en dos partes, y la primera parte es el rapto, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el rapto hasta lo que Pablo escribe, en cierta forma, bueno, Jesús también dio algunas luces, el Antiguo Testamento da algunas luces también, pero el rapto en sí, esto de que Jesús viene y esto de que vamos a ser transformados, era un misterio hasta que Pablo es usado por el Señor para realmente revelar un misterio que había estado escondido por algún tiempo. No estaba como completamente revelado, pero ya el misterio deja de ser misterio cuando se escribe acerca de él, y es lo que Pablo hace en estos pasajes. Vamos a leer primero entonces Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Se hace necesario un poco saber cuál es el contexto de que Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica, fíjense ustedes que era una iglesia flash que 3 semanas estaba fundada. ¿Cómo ves eso? 3 semanas una iglesia fundada. Y fue una iglesia que comenzó a orillas de un río, ¿no? La verdad es que no tiene un lugar, no un espacio, y eso está bien. La iglesia no es el espacio, no es el espacio físico, no importa dónde nos juntemos. El tema son las personas, ¿no? Dios quiere salvar a la gente. Y la iglesia de Tesalónica comenzó a las orillas de un río.
Y entonces allí muchas personas se vinieron al Señor y se convirtieron, pero en medio de gran oposición. Hubo mucha oposición. Y lo interesante de esto es que obviamente dentro de lo que Pablo le enseñó durante esas 3 semanas, también les enseñó acerca del rapto a la iglesia. Y eso llama mucho la atención, porque nosotros podemos pensar, es un tema muy denso, que es la excusa que se da, ¿no? Es que yo no estoy preparado para ese tema, llevo muy poco tiempo de cristiano para entenderlo, soy muy nuevo en esto. La gente de Tesalónica tenía 3 semanas de creyente y el apóstol Pablo les enseñó del rapto y de la venida del Señor. Entonces no necesitas ser un experto en conocer a Jesús, no necesitas llevar tanto tiempo, no necesitas tampoco un gran coeficiente intelectual, necesitas simplemente un corazón dispuesto a entender lo que Dios te quiere enseñar respecto a este tema. Pero había un tema que estaba sucediendo por alguna razón. ¿Se acuerdan cuando llegamos hacia el final de Juan? Los últimos versículos de Juan. Por alguna razón, algunos interpretaron mal algunas de las enseñanzas de Jesús o algunas de las cosas que Él dijo, ¿no? Y es probable que eso haya pasado con esto que Jesús le dijo también a Pedro hacia el final del Evangelio de Juan. Quiero leerles un poquito. El versículo 23 de Juan 21 dice: por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? Entonces, de alguna forma, ese versículo o esa enseñanza de Jesús se pensó que se estaba refiriendo a que obviamente Jesús iba a venir y Juan iba a estar vivo de alguna forma hasta que Jesús viniera. Entonces, ¿cuál fue el problema de los tesalonicenses? ¿Dónde están mis familiares que murieron antes de que Jesús viniera, entre comillas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Hay gente que ha muerto y ellos pensaban que el rapto iba a ser como ahora, ya inminente. Entonces, ¿qué pasó con los que ya murieron, ¿no? Entonces, habían entendido mal lo que pasaba con las personas y las implicancias que tenía el regreso de Jesús y cuándo sería ese regreso de Jesús por su iglesia y qué implica ese regreso de Jesús por su iglesia. Por eso es que Pablo tiene que empezar a decirle: yo no quiero que ignoren acerca de este tema, yo no quiero que sean ignorantes en qué les pasa a las personas que van a morir en este periodo antes que venga el rapto. Fíjense ustedes que la palabra dormir es una desafortunada palabra en el español. Digo desafortunada porque no es una palabra que calza exactamente con lo que el original quiso decir. La palabra dormir es muerte, ¿no? Es morir. Pero es un término que se emplea para diferenciarlo de cuando nosotros mencionamos la muerte de alguien que no conoce a Jesús. ¿Ok? La palabra dormir se emplea cada vez que muere un creyente. La palabra morir se emplea cada vez que muere alguien que no es creyente. Entonces el término dormir no es muy exacto porque a nosotros nos da la impresión de alguien que está con los ojos cerrados, de alguien que está, sí, respirando, pero con los ojos cerrados, y como si en este momento estuviera esperando ahí, inerte, sin vida y sin nada, ¿no? Y no es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no quiero que ignore lo que les pasa a los que se van a morir antes que venga el rapto. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, sino que puedan ustedes tener una esperanza. Y fíjate que dice él que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia es decir: miren, muchos hermanos murieron, obviamente día tras día morían muchos hermanos. ¿Por qué? Por la persecución. Piensen ustedes que los apóstoles, dijimos que el mismo Pedro fue anunciado por Jesús que iba a morir de una manera tormentosa. Todos los discípulos empezaron a morir y finalmente entonces ¿qué pasó con ellos? Esa era la pregunta de los tesalonicenses. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Entonces Pablo tiene que decir: no ignoren estas cosas para que ustedes no estén tristes, porque ellos pensaban que los que se murieron antes que viniera el rapto se perdieron. Entonces, lo que dice Pablo es: no ignoren estas cosas que yo quiero decirles a ustedes. ¿Y qué es lo que quiere aclararnos a nosotros? Que si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la condición.
Si creemos eso, si creemos que Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, pero que a la vez Jesús también resucitó, también tenemos que creer algo. Tenemos que creer, tanto como que Jesús murió y resucitó, que Dios traerá con Él a los que murieron antes del rapto. ¿Entiende eso? Todas las personas que murieron en Cristo antes del rapto, hoy están con Jesús. No están como en el limbo, no están en el purgatorio, no están en el cementerio durmiendo. Ellos están, sus almas, en la presencia del Señor. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué ganancia sería irse a dormir una siesta? El apóstol Pablo nos está enseñando entonces que nosotros, cuando nosotros partimos, si creemos que Jesús murió y resucitó, todos los que han muerto en Cristo antes del rapto, dice que Dios, y esta es una palabra importante, traerá con Él. ¿De dónde los trae? Entonces, si Dios los trae, ¿dónde está Dios? Dios está en su reino, en el cielo. ¿De dónde los trae? Del cielo. ¿Dónde están entonces? En el cielo. Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, a los que murieron en Jesús, a los que creyeron en Él y murieron en Él. Entonces suben a la presencia del Señor. Piensen ustedes, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué vio Esteban cuando lo estaban apedreando en Hechos capítulo 7? ¿Se acuerdan? Estaban apedreando a Esteban. Y Esteban estaba recibiendo esas piedras. Y dice la Escritura que él mira hacia arriba, no mira hacia abajo. Él mira hacia arriba. ¿Y qué ve? Ve al Padre sentado y a Jesús parado a su diestra. Él vio lo que hay y lo que lo estaba esperando al momento de partir de este mundo. Y lo que le estaba esperando era la gloria de Dios en el cielo. Una vez que él moría, él ya estaba muriendo. Entonces, es aclaratorio lo que nos dice Pablo, que no estemos tristes, que las personas que mueren realmente no mueren. Eso es un asunto inexacto. Cuando nosotros decimos el hermano tanto murió, eso es un término inexacto, no describe la realidad. Y nosotros esto lo hemos tomado como muy a pecho, ¿no? Nosotros acuñamos los términos que la gente usa para referirnos a una muerte, por ejemplo. Murió el hermano tanto, pero no es una palabra exacta, porque el cristiano no muere. Eso no es una muerte. Lo que pasa con el cristiano, y eso lo vamos a ver en otro pasaje, es que el cristiano, el cuerpo va al cementerio. Lo que uno va a ver ahí en el cementerio es una ceremonia, pero el cuerpo está enterrado, pero su alma está en la presencia del Señor. Por eso dice entonces: por lo cual le decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Aquí está, Pablo nos está diciendo, los que están muertos, los que murieron en Cristo antes del rapto, todos están con el Señor y serán traídos por Él. Pero también dice lo que nos va a pasar a nosotros, los que estemos vivos y permaneciendo hasta la venida del Señor, hasta el rapto de la iglesia. Dice que no precederemos, y esta otra palabra importante, a los que están con el Señor. Ellos nos preceden a nosotros. Todos los hermanos que han ido hoy y han creído en Cristo están antes que nosotros en el cielo, y a mí me gustaría estar ahí. Pero ellos están antes. Ellos ya están ahí. Ellos corrieron la carrera. Ya llegaron. Están allá. Ellos nos preceden a nosotros, no nosotros a ellos. Pero hay un fenómeno que nos va a ocurrir a todos. Y es que todos vamos a ser transformados. Y quiero que busquemos, por favor, el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice: así que les digo un misterio,
no todos dormiremos, otra vez ese término, o sea, no todos vamos a morir, ¿no? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego el 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto de mortal se vista de inmortalidad. Entonces, familia, es súper importante esto. No todos vamos a morir, algunos vamos a vivir el rapto de la iglesia. ¿Ok? Algunos lo vamos a vivir en carne. Y yo tengo la esperanza, y yo tengo esa confianza, que lo voy a vivir. No sé tu confianza, pero la mía es esa. Es que voy a vivir el rapto, que no voy a ver la muerte. Pero si la llego a ver, eso es una especie de rapto para mí también, porque me voy a la presencia del Señor inmediatamente. Entonces, lo que nos dice Pablo a los Corintios es que todos los creyentes van a experimentar lo que se conoce una metamorfosis. Esa es la palabra en griego que se usa aquí. Metamorfosis, una transformación, ¿no? Lo que le pasa a las mariposas, ¿no? Ustedes saben que todo el proceso de la oruga. La oruga es re fea la oruga, ¿no se han visto alguna oruga? Son feas, a mí no me gustan. La verdad es que me causan una mala impresión. Pero luego ellos entran en una hibernación, una especie de capullo, y entonces ellos pasan por un proceso de transformación, de metamorfosis, y salen como una mariposa, ¿no? Algo muy colorido, muy bonito, que es más, podríamos pensar, mucho mejor que ser una oruga. Ya no se arrastra por el suelo, ya no anda ahí en los árboles o arrastrándose, ya la vemos volar, ya la vemos trasladarse de un lugar a otro, le vemos colorida. Esa es una metamorfosis, esa es una transformación, y esa es lo que va a producir el evento del rapto de la iglesia, ¿ya? Entonces, yo creo que una cosa importante es que Dios desea que cada iglesia, en la generación que le ha tocado vivir, sea una iglesia que espere el rapto de la iglesia. Creo que cada iglesia y cada generación de personas, de cristianos que han estado comprometidos con el Señor, ha esperado este momento. Y eso no escapa de nosotros. Tenemos que ser una iglesia que espere este momento, que espere el rapto de la iglesia. Entonces los tesalonicenses tenían algunos de sus seres queridos y sus hermanos en la iglesia muertos, pero ellos creían que porque habían muerto antes que Jesús regresara, se perderían. Entonces Pablo por eso tiene que escribirle este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versos 13 al 18. Entonces Pablo les aclara que el Señor viene y que ellos son traídos por Jesús este día llamado el rapto, y este evento llamado el rapto de la iglesia. Ahora, Pablo creía, fíjense ustedes, que estaría vivo en ese momento. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados. O sea, Pablo pensaba vivir el rapto. Y estamos hablando de cuántos años atrás, ¿verdad? Y para muchos el tema de los años, el tema del tiempo que ha pasado y por qué el rapto todavía no ha pasado, es motivo de burla. Muchos de las personas con las que uno habla es como que se burlan de la venida del Señor y del rapto de la iglesia, porque dicen, oye, ustedes lo vienen anunciando y ustedes vienen hablando de eso desde que mi abuelita vivía. ¿Se acuerdan? ¿A alguien le ha pasado eso? Y se burlan de ese tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesucristo no viene? ¿Es que tienen que algunas profecías que cumplirse todavía? La verdad es que para el rapto de la iglesia, la profecía única que debía cumplirse es que la higuera pudiera florecer. Jesús dijo que cuando la higuera floreciera estaba listo cerca el tiempo. Y siempre en la Biblia la higuera ha sido Israel. Siempre, 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 siempre. E Israel tenía que florecer. Israel no era nación antes de 1945. Israel estaba deshecha antes de ese año. No había por dónde Israel pudiera ser nación. No había reconocimiento de ellos como su pueblo. Estaban esparcidos por alrededor del mundo. Recuerden ustedes todo lo que han sobrevivido, todas las guerras que han sobrevivido. El Imperio Romano los aplastó
en el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano, el general Tito Vespasiano entró en Jerusalén y echó por tierra todo el templo, lo destruyó completamente, se derritió todo el oro que ahí había. La gente arrancó hacia el templo, dice la historia, cuando Jesús le había dicho que arrancaran para otro lado, pero ellos arrancaron para el templo. Jesús le dijo, huyan de ahí, salgan de ahí. En cambio ellos fueron al templo, se escondieron en el templo pensando que les iban a dar una protección especial, pero el general Tito conquistó Jerusalén y el templo se destruyó, y hoy día solo queda un recuerdo, un pedazo de muro, y donde ustedes ven de repente estos caballeros que están con esos gorritos y orando como en el templo, así. La gente deja sus papelitos ahí en el muro como peticiones y esas cosas. Es lo único que queda. No quedó piedra sobre piedra que no haya sido derribado. Y entonces a partir de ahí Israel se fue y las naciones se fueron hacia todas las naciones. Fue hollada por los gentiles. No era un territorio de Israel, era un territorio realmente de todos. De todos. O sea, si hay alguna nación que tenía que reclamar por qué les quitaron su terreno, era Israel. ¿No? No como nos hacen ver hoy en las noticias, que ellos son los invasores. Y el tema es al revés. Entonces, el punto aquí es interesante porque entonces, ¿qué faltaba? Que floreciera la higuera. Solamente faltaba eso para el resto de la iglesia. Y la higuera floreció cuando Naciones Unidas le da a Israel y le dice, ustedes pueden volver a su tierra, y reconoce a Israel como una nación. Y ellos se instalan ahí. Y míralo ahora. Ahí está. La higuera completamente florecida. Y aparte de todo, es el exportador más grande de fruta del mundo y de flores. Hicieron florecer el desierto. Las profecías para el rapto de la iglesia, familia, era la última. Solo esa. Ninguna más. Ninguna más. ¿Por qué Jesús entonces todavía no viene por su iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús todavía no viene por su iglesia? Pedro lo dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, el tiempo para el Señor no corre, ¿sí? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que fíjese usted, aquí está el motivo. Este es el motivo por qué Jesús no viene todavía por su iglesia, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, la única causa por la que Jesús no viene por su iglesia al día de hoy solamente es una. Y Él quiere que tu vecino, que tu amigo, que tu colega, que tu pariente venga a Jesús. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Yo sé, hermanos, que todos anhelamos el rapto de la iglesia, pero ¿sabes qué me pesa en el corazón? Ver que muchos de mis familiares todavía no conocen a Jesucristo y ellos se van a quedar. Y si a mí me pesa, imagínese lo que le pesa al Señor, que ama al pecador, que no desea que perezcan, que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y si hay algo que solamente Jesús no viene, no es porque haya una profecía que tenga que cumplirse extra para que venga, sino que es única y exclusivamente porque Él desea que todos vengan al arrepentimiento. Y tal vez si Él hubiese venido ahora, yo pensaba, mira, si Jesús hubiese venido un año antes que yo me hubiera entregado a Cristo, yo me pierdo. Piénsalo. Si Jesús hubiera venido meses o días antes que tú te hubieras entregado a Cristo, tú no hubieras estado aquí. Estarías ya pasando la gran tribulación y tal vez te hubieras perdido. Entonces piensa como Dios. Necesitamos tener la mente de Dios. Y si el rapto no ha venido, es única y exclusivamente por la paciencia de Dios para que todos perezcan, ninguno perezca, todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que no todos van a venir, pero es un decir para mostrarnos a nosotros que Jesús viene pronto, pero Él no quiere que nadie perezca. Entonces, Dios tiene tanta paciencia contigo y con nosotros. Y tal vez Él no viene porque hay alguien en este salón que tiene que entregarle su vida a Cristo.
Tal vez Cristo no viene porque hay alguien a tu lado, alguien que tú conoces, que si viene a conocer a Cristo y se completa el número de gentiles, entonces nos vamos. Por la paciencia y la gracia de Jesucristo es que nosotros aún estamos aquí. Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es el rapto de la iglesia? Si lo podemos resumir. Es el evento en que Jesús viene súbitamente y viene a llevarse a los suyos. Es solamente eso. Nada más. Es Jesús arrebatando su iglesia, llevándosela con Él. ¿Ya? Ahora, en el verso 17, nosotros leemos, volviendo a nuestro pasaje base, a 1 Tesalonicenses 4, nos dice que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y fíjense el lugar. Observen el lugar. En las nubes. O sea, el lugar de encuentro de su iglesia con Jesús, tanto los que vienen con Jesús como los que nos vamos con Jesús, nos vamos a encontrar no en el McDonald's en Temuco, siempre el McDonald's en Temuco, todos los encuentros, juntémonos en el McDonald's. No va a ser en el McDonald's, va a ser en una nube. ¿Ok? Va a ser en la nube. Ahí nos vamos a juntar, los que vienen con Él y los que nos vamos de aquí para allá, transformados, con cuerpos diferentes, con cuerpos distintos. Y fíjense que la palabra traducida para arrebatados en el griego es harpazo. Harpazo es como un zarpazo, literal. ¡Fum! No va a haber lugar para nada. ¿Se han dado cuenta de un detalle estos últimos meses? Yo me he dado cuenta. ¿Ha visto la cantidad de noticias de los ovnis que han circulado en las noticias últimamente? En el Congreso de Estados Unidos, un congreso serio, se supone, una persona se levanta y da un informe y exige que los gobiernos hablen de los ovnis que han venido y de la vida inteligente y todo el asunto. Yo digo, si las vidas que vienen acá y han venido supuestamente acá son inteligentes, ¿por qué todos chocan? Y chocan en la misma parte. ¿Se han dado cuenta, no? En el área 51. Todos chocan en el desierto de Arizona. Todos chocan ahí. Si son tan inteligentes. ¿Han visto las fotos del universo, de los telescopios potentes? La claridad que tienen. ¿Por qué nunca vemos un ovni? Claro. Todos borrosos. Esto es una manipulación. Y es una manipulación para hacernos creer y para hacerle creer al mundo, Satanás entero, de que cuando sea el rapto, la perfecta excusa del gobierno del anticristo va a ser: se lo llevaron los ovnis, se lo raptaron los ovnis, no se preocupe, ellos están mejor, estamos mejor sin ellos. Pero el rapto va a suceder, vamos a ser arrebatados. Harpazo quiere decir, en el griego harpazo quiere decir ser tomado con fuerza, de un solo abrir y cerrar de ojos, y es un término militar. En el griego es un término militar, es decir, nos vamos, una trompeta, nos vamos. Listo, es un abrir y es un cerrar de ojos, no de ajos. Ahora, interesante porque alguien dice, pero pastor, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero en ninguna parte. No, tampoco aparece la palabra Trinidad. Sin embargo, la creemos, ¿o no? Claro. Ahora, fíjense ustedes que pasa algo con la palabra harpazo, arrebatados. Es un término militar que tiene relación con la toma de rehenes. Interesante, ¿no? Es como que nosotros somos rehenes del mundo y el Señor nos viene a sacar. Pero la Vulgata Latina, que es una Biblia muy antigua, traduce harpazo como raptuse en el latín, y que viene del latín raptus. Y es ahí donde se origina la palabra rapto. O sea, tiene una explicación. Entonces, el hecho de que no esté la palabra rapto en la Biblia no significa que no haya rapto, ¿no? Pero nos referimos, una vez una persona me dijo, pero entonces dígale arrebatamiento. Mire, como sea que le diga, yo creo el evento. No sé si le digo rapto, si alguien le dice arrebatamiento, como sea, pero creo en el evento, porque la Biblia me muestra que este evento va a ocurrir. Ahora, fíjate algo que es importante también. ¿Cuándo va a suceder el rapto? ¿Cuándo? Bueno,
La verdad, nadie lo sabe. ¿Ok? Puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar o en cualquier espacio de tiempo, eso quise decir. En cualquier momento, en cualquier tiempo. Y hay algo que también es importante en esto, es que Jesús nos dijo que nadie sabe ni el día ni la hora de este momento. Entonces, si Jesús no sabe el día ni la hora, que solamente su Padre lo sabe, ¿alguno de nosotros o algún ser humano podría saber algo que Jesús no sabe? La verdad es que es imposible, ¿ya? Entonces yo creo que una cosa que tenemos que también entender, dice en Mateo 24:44 que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas, es que el rapto de la iglesia va a ser repentino. No va a haber ningún aviso, nada, absolutamente nada, ningún aviso para nosotros. Ya las señales están, ya están, no hay nada más que haya. O sea, pero aviso, ninguno, porque va a ser introspectivamente. Y eso es también importante. Por eso, ¿sabes qué es lo que hizo Jesús en Mateo 25 en adelante? Hablarles de la necesidad de ser prudentes, de velar, de estar atentos. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. No estén durmiendo, no se cabeceen, tengan aceite, velen, porque no saben cuándo va a venir. Y ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy, que tenemos que estar preparados. Todas esas parábolas en adelante, es que tenemos que estar preparados. Recuérdense que las otras vírgenes vinieron cuando el Señor cerró la puerta. Y ellas le decían, Señor, ábrenos, pero Él le dijo, no los conozco. No los conozco. Ustedes no estaban preparadas. No tenían aceite suficiente. No se prepararon. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo creo que nosotros debemos ser siervos que esperen al Señor. Tenemos que estar preparando al Señor, preparándonos para el Señor y para su venida. No nos puede encontrar así como las vírgenes insensatas. Tenemos que ser esas vírgenes prudentes que aunque estaban durmiendo igual, pero por lo menos tenían su aceite listo. Tenían listo el bidoncito con el aceite suficiente. Y pudieron salir del embrollo. Pero el Hijo del Hombre no va a avisar. Jesús no va a avisar cuando viene el rapto, no te lo va a avisar y no se lo va a avisar a nadie. Y si alguien da una fecha o alguien saca cuentas por ahí, no, es que parece que el pasaje, que de aquí, de allá, y te saca una cuenta y te dice más o menos el año, olvídalo, yo no pesco. No lo pesco, derechamente. Lo dejo out. Porque a mí Jesús me dijo que nadie sabe. Y con eso me quedo. Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué no sabe nadie? Porque Él sabe nuestro corazón. Porque Él conoce nuestra vida. ¿Te imaginas supiéramos? No creo que la santificación sea nuestra actitud si supiéramos cuándo Jesús va a venir. Nos tiraríamos a la vida, ¿no? No importa, viene, me arreglo una hora antes de que Él venga. Hago lo que sea y una hora antes que venga me arreglo. No, Jesús no quiere eso. Jesús quiere que descubra lo importante que es vivir para Él y esperar por Él. ¿Ah? Entonces, va a ser como un ladrón en la noche. El ladrón nunca te va a llamar para asaltarte. No, o sea, a menos que sea tonto, ¿no? O sea, nunca dice, oiga, usted va a estar en su casa esta noche porque tengo pensado asaltarlo. El ladrón no hace eso. En el momento menos esperable, el ladrón viene, entra, sin aviso. Y es lo que Jesús va a hacer. Jesús no te va a avisar cuándo va a venir por ti. Él va a venir. Y por eso necesitamos estar preparados. Otro punto importante, familia. Hay un evento que lo vamos a ver la próxima semana, y aprovecho de hacer un paréntesis. La semana subsiguiente vamos a tener una tremenda visita con nosotros. Es una tremenda sorpresa que les tengo. Alguien que viene desde afuera, pero les tengo una tremenda sorpresa. Es una gran sorpresa y una bendición para mí también, de este domingo que viene al otro. Cierre paréntesis. La próxima semana vamos a hablar de lo que es la gran tribulación, que son 7 años en donde el Señor va a dejar caer su ira sobre este mundo. Ahora, existen 3 posiciones respecto a cuándo es el rapto de la iglesia, ¿ya? Para que ustedes sepan. Hay algunos que dicen que la iglesia
va a pasar derechamente por los 7 años de tribulación. ¿Ya? Hay muchos que tienen esa postura y que dicen que esos 7 años de tribulación, la iglesia puede ser santificada, la iglesia puede ser purificada y qué sé yo, va a sufrir porque la iglesia no está bien como está, entonces tienes que sufrir antes de irse con el Señor, ¿ok? Y que va a pasar esos 7 años de tribulación. Hay otro grupo que dice, no, va a pasar la tribulación, pero los primeros 3 años y medio de la tribulación, ¿ya? Entonces ahí la iglesia también va a ser perseguida y todo el tema, y el Señor va a purificar su iglesia, etcétera, etcétera. Pero hay otros, y en esto es una doctrina para nosotros intransable. Nosotros creemos firmemente que la iglesia no va a pasar ningún día de la tribulación que viene sobre este mundo entero. Y voy a explicarles por qué. Jesús en Mateo 21:36 le dice a sus discípulos, velen en todo tiempo orando para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles son las cosas que vendrán? La gran tribulación, la tribulación. Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, o pasas por las cosas o estás delante del Hijo del Hombre. Pero no pueden estar en las dos cosas al mismo tiempo. Si vas a estar en pie delante del Hijo del Hombre, no vas a estar en las cosas que vendrán en este mundo. Si vas a estar en las cosas que van a venir sobre este mundo, no vas a estar delante del Hijo del Hombre. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, se nos da la división del libro de Apocalipsis. Esto es súper interesante porque el libro de Apocalipsis es el único libro que tiene el esquema y lo tiene hecho. Es como que Jesús nos ahorró el trabajo de hacer el esquema del libro, ¿no? Y Él da su esquema del libro en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, o 19, perdón. Mira lo que dice, Apocalipsis 1, 19. Interesante. Dice, escribe, le dice a Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Le dice a Juan este ángel. Entonces, es interesante. La división del libro de Apocalipsis está en esto, en este versículo. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y eso nos ahorra el esquema del libro de Apocalipsis. Cuando se menciona las cosas que has visto, Juan ya había visto a Jesús revelado en el capítulo 1. O sea, las cosas que has visto es el capítulo 1, todo lo que ocurrió en el capítulo 1. Y Juan vio a Jesús con sus llamas de fuego y todo, y Jesús se le presenta ahí, ¿no? Y se muestra tal cual es, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Todo eso son las cosas que he visto. Las cosas que son es todo lo que va a pasar del Apocalipsis capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 3. Esas son las cosas que son, que está en referencia a todo lo que es la iglesia y la historia de la iglesia. Esos pasajes nos muestran iglesias de diferentes épocas representadas en una de ellas, pero también cualquiera de ellas podría ser la iglesia de estos días. O sea, cualquiera de ellas. Tiene muchas cualidades cada una de estas iglesias, que son algunas que tienen cosas buenas y malas, otras tienen puras cosas malas, y hay una que tiene solo cosas buenas. ¿Ok? Es interesante. Entonces, la palabra que se usa para después de estas cosas, la palabra griega es metatauta. Metatauta, que quiere decir un orden en esto. Hay un orden en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no está desordenado. El libro de Apocalipsis es un libro súper ordenado. ¿Y qué pasa inmediatamente de Apocalipsis 2 y 3? Que es cuando la iglesia se describe. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice lo siguiente. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 2 y 3 estaba en la tierra, estaba en la iglesia, en la tierra. Ahora le dice, después miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz
que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Decía, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Ok. Aquí hay un asunto importante. Las cosas que van a suceder después de las que están en Apocalipsis 2 y 3, que es la época de la iglesia, va a ser la gran tribulación. Pero ¿dónde está Juan ahora? ¿Dónde lo llevó el Espíritu? ¿Dónde se fue llevado? Dice, sube. Y eso es el rapto de la iglesia. Sube acá. ¿Y qué ve Juan en el cielo? En Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver quiénes son los que están allí. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ir al versículo 11 de Apocalipsis 5. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de millares que decían a gran voz. Esto decían toda esa gente que estaba ahí. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el dominio por los siglos y de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Sí? Ahora, quiero que también leamos el versículo 9, porque esta misma gente canta este cántico. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. O sea, fíjate que la gente que va a estar en el cielo, en Apocalipsis 4 y 5, son los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y a quiénes redimió la sangre del Cordero? No redimió a ningún animal, no redimió a ningún hombre, redimió a la raza humana. ¿Quiénes son los que pueden cantar este cántico? ¿Quiénes son los únicos que pueden decir, tú eres el Cordero? ¿Quiénes son los únicos que pueden cantar, digno eres? ¿Quiénes son los únicos que pueden cantar, con tu sangre nos has redimido? Los redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? La iglesia de Cristo. Es solo la iglesia de Cristo la que puede cantar esa canción. Los ángeles no fueron redimidos. Los ángeles no fueron perdonados. Los ángeles caídos murieron y los ángeles caídos están reservados para la eterna condenación. Ellos no tienen oportunidad. Pero el humano sí. El humano fue redimido por la sangre del Cordero por Cristo. Y entonces no vamos a pasar todo Apocalipsis 6 en adelante, porque en el 4 y 5 ya estamos arriba. No vamos a pasar desde el 6 en adelante. Todo lo que ocurre de Apocalipsis 6 en adelante es lo que ocurre debajo en la tierra, no arriba en el cielo. Entonces la iglesia no va a estar cuando esto se desate, cuando estas cosas pasen, cuando estas cosas ocurran. Esta gran tribulación, donde yo espero estar delante de mi Padre, delante de Jesucristo, mientras acá abajo va a suceder toda esta tribulación, ¿ya? Ahora, quiero que también leamos, por favor, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Los de Temuco se van a repetir el 1 de Tesalonicenses 4 en un par de domingos más. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, ¿ya? Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío, que será conforme a la actividad de Satanás, con todo tipo de poder, de señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Fíjate, algo detiene la aparición de un personaje maligno, malévolo, que es llamado Anticristo, ¿no? El misterio del Anticristo ya está marchando, o sea, el mundo ya se está preparando, ya está, pero súper preparado para eso. O sea, yo creo que el Anticristo cae, pero como anillo al dedo a lo que el mundo le está esperando hoy. Soluciones financieras, no más asesinatos, la unión del mundo, supuestamente. Recuerden que el Anticristo es un engañador, lo vamos a ver cuando veamos el próximo domingo la Gran Tribulación, más específicamente el Anticristo. No me quiero tomar de eso, pero lo que pasa es que él no puede manifestarse, porque hay algo que lo detiene. Él no lo puede hacer. Es probable que hasta vivo esté. No lo sabemos. Puede que sí. Puede que hasta en televisión lo hayamos visto. No lo sé. Pero no puede manifestarse con toda la maldad, porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es eso que lo puede detener? Es nosotros, la Iglesia y su Espíritu, el Espíritu Santo. No puede en el mundo actuar los dos poderes en el mismo tiempo. Para que el Anticristo se manifieste, el poder de la Iglesia no está. Y tú dices, pero la Iglesia es débil, pero está. Tenemos poder. A lo mejor poco, pero tenemos. Porque está el Espíritu con nosotros. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que primero tiene que salir algo, tiene que ser quitado algo para que el inicuo, para que este Anticristo se manifieste. ¿Y qué es lo que tiene que ser quitado? El Espíritu de Dios, como lo vemos como hoy actúa, y su Iglesia. Nos vamos. Y entonces empieza a contarse desde ese momento los 7 años de tribulación. Ahora, ¿por qué más entendemos que no vamos a pasar la tribulación? Le voy a compartir muchos más pasajes. Romanos capítulo 5, versículo 9, por favor. Romanos 5, 9. Dice, lo voy a tomar desde el 8 para tener el contexto, ¿sí? Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, grábate esto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Wow. Vamos a ser librados de la ira de Dios. ¿Y dónde se va a manifestar la ira de Dios? ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es simplemente la ira de Dios derramada sobre este mundo. La ira de Dios derramada sobre nosotros. O sea, perdón, sobre este mundo, no sobre nosotros, sobre este mundo, ¿no? Entonces, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 5, 9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para salvación. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay puras promesas de salvación, puras promesas de ser quitados de la ira. ¿Y por qué entonces podríamos pasar la gran tribulación? Si es la ira de Dios derramándose sobre este mundo. ¿Por qué? Nosotros no estamos destinados para la ira. El juzgar al justo con el malvado es inconsistente con la naturaleza de Dios. Nunca
van a pagar justos por pecadores para Dios. Eso no pasa. Eso no va a pasar. Jesús va a castigar al que tiene que castigar. Nosotros somos salvos porque ya castigó a su Hijo, Cristo, para que tú y yo podamos ser salvos. Ya no hay castigo para ti, porque el castigo que tú merecías y yo merecía, Dios lo hizo sobre su Hijo. Él tomó tu lugar y ya no hay castigo. Y Él ya no es juez mío, Jesús es abogado mío. Y un abogado no acusa, un abogado defiende. En cambio, el resto del mundo va a sufrir estas consecuencias, ¿ya? Ahora, hay que diferenciar ciertas cosas, porque a veces pensamos pero entonces, ¿por qué sufrimos? Si Dios nos ha quitado de la ira de Dios. Bueno, vamos a aclarar eso. Jesús dijo en Juan 15:18 que si lo aborrecían a Él, a nosotros nos iban a aborrecer. O sea, todos los males que el cristiano puede tener, todas las persecuciones, las aflicciones del mundo, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la fuente del sufrimiento para el cristiano? Aquí. El mundo. Es el mundo. La fuente de nuestro sufrimiento es Satanás, que quiere derrotarnos, que intenta destruirnos. Esa es la fuente de las tribulaciones que nosotros pasamos aquí en la tierra. Los apóstoles fueron martirizados por personas usadas por Satanás para ese propósito. Somos aborrecidos por el mundo. También Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, nosotros vamos a tener tribulación. Pero ¿cuál es la fuente de tribulación sobre la iglesia? No es Dios. No es Dios el que nos está tribulando. No es Dios el que nos está haciendo pasar por tribulaciones. Son las consecuencias, y la fuente de esa tribulación viene del corazón de Satanás, porque Él nos odia con todo su corazón. Entonces, cuando Satanás es la fuente de la tribulación, los hijos de Dios van a ser perseguidos. Lógico. Y es lo que pasa en nuestros días, ¿o no? Satanás está engañando a las personas, y entonces las personas nos persiguen a nosotros, persiguen nuestras ideas. En los colegios nos están diciendo que somos intolerantes nosotros, y toda esa clase de cosas es esperable. ¿Es una tribulación? Sí, pero ¿cuál es la fuente? De lo más profundo del corazón de Satanás. ¿Cuál es la diferencia de estas tribulaciones con lo que nosotros pensamos es la tribulación? La gran tribulación. Que esos años de gran tribulación, esos 7 años, la tribulación no viene de parte de Satanás. La tribulación es producida por Dios. Dios está enojado con este mundo y Dios va a derramar su ira esos 7 años con este mundo. Y va a juzgar toda la maldad de este mundo. ¿No te da rabia que los pedófilos anden sueltos? ¿No te da rabia que los niños los violen, los violenten? No te preocupes, Dios va a ser nuestra venganza. Esos 7 años de tribulación es la ira de Dios derramándose sobre este lugar. Por eso la iglesia no puede estar, porque no es contra la iglesia que Dios está enojado. Dios está enojado contra este mundo, contra Satanás, y va a juzgar este mundo. Cada vez que Dios ha enviado un juicio a algún lugar, Dios ha quitado a sus santos de allí y los ha preservado. Dios habló a Noé, le dijo: Noé, mira, me pesa haber creado al hombre, hay mucha maldad en el mundo, he decidido terminar con todo esto. Pero te voy a pedir algo, Noé. Y dice Noé: halló gracia a los ojos del Señor. Te voy a pedir que construyas un arca y yo te voy a decir cómo la tienes que construir. Y entonces Noé se puso a construir el arca. Años construyendo el arca, y la gente observándolo, yo creo riéndose, porque en realidad nunca habían visto llover en la historia de la humanidad con el clima espectacular que había antes del diluvio.
estaba la tierra, la expansión y las aguas sobre la tierra. O sea, la capa de agua había una capa de agua que cubría la tierra, que estaba entre la tierra, la atmósfera, y había más agua arriba. Lo que hacía que la vida en la tierra fuera espectacular. Muy templado el clima. Pueden leer muchos libros interesantes acerca de eso. Evidencias de la creación, por ejemplo, de un científico cristiano que se llama Roger Auckland. Espectacular. Todo esa agua estaba ahí. Y toda la gente mirando a Noé. ¿Qué onda, Noé? Estaba ahí, construyendo el arca. ¿Y qué pasó? Vino el juicio. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Es que el Señor ordenó a Noé entrar en el arca, pero no le ordenó cerrar la puerta. Dios le dijo a Noé, entra. Y el pasaje dice, y Dios cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios. Y entonces cae el diluvio. Mueren todos los que están en tierra y Dios preserva la vida de Noé. Porque Noé halló gracia a los ojos de Dios y su familia. Dios quería que Abraham fuera y le prometió darle una gran descendencia, y además le prometió que de su descendencia iba a nacer el Salvador del mundo. Y luego le dice a Abraham, mira, voy a destruir Sodoma y Gomorra. La maldad ha llegado hasta arriba y quiero decirte, Abraham, que lo voy a destruir. ¿Y qué hace Abraham? Como un buen hombre de Dios, humilde, intercede. No dice que bueno, destrúyelo nomás. No, dice, Señor, no. Porque él sabía que estaba su sobrino Lot ahí. Señor, mira, si hay 100 justos, y empezó a bajar el número, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, si hay 5, si hay 10, si hay 50, yo no destruiría por amor a esos 50 ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Envía ángeles a la casa de Lot. Los inmorales del lugar empezaron a tocar la puerta y querían tener relaciones sexuales con los hombres. Lot les ofreció sus hijas. ¡Qué padre, Señor! Pero bueno, Hebreos 11 dice, el justo Lot. Porque la gracia de Dios es tremenda. Y entonces estos hombres quedaron ciegos después. Ese era el mundo en que estaba viviendo Lot, afligido. Y le dice, esto va a pasar. Y Lot es sacado de ahí, antes de que viniera el fuego sobre ese lugar. Y es quitado de ahí. Cuando Lot es quitado de ahí, el fuego se manifiesta. Y todo su lugar es quemado. Lot no vivió el juicio. Su esposa miró para atrás. Y ella tuvo un problema. No quería irse. Hay cristianos que no quieren irse. ¿Saben por qué? Porque sus raíces están aquí y no allá. Jesús dice que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. Es allá donde tenemos que mirar, familia. Y el Señor te va a guardar y nos va a guardar de todas estas situaciones que vienen al mundo entero. Y que este hombre, como Pedro que escribió también en 2 de Pedro 2, 7 al 9, Lot afligía su alma viendo y oyendo lo que hacían estos hombres en Sodoma. Pero llegó el día en que el Señor lo libró. Y dice 2 de Pedro 2:9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del mal. Sabe el Señor librar. Ahora, alguien dijo por ahí que en el Apocalipsis también hay una trompeta y que esa sería la trompeta de Dios. No. Las trompetas del Apocalipsis son ángeles los que la tocan. Y Pablo a los tesalonicenses le dice que la trompeta la toca Dios. Hay una gran diferencia. El rapto de la iglesia es la trompeta de Dios la que suena, llamándonos delante de Él, llamándonos a su presencia. Entonces,
el anticristo no va a poder tomar el mando y la autoridad sobre este mundo mientras la iglesia permanezca aquí. El Espíritu Santo en la iglesia es la fuerza que detiene los poderes del maligno. Y mira, imagínate que los detiene en la actualidad, imagínate cómo estaría si no los detuviera. Imagínate, pero los detiene. Y la iglesia va a ser removida. Y cuando la iglesia sea removida, esto que lo detiene va a ser quitado en medio, y entonces el hijo de perdición va a aparecer. Entonces las personas que piensan que la iglesia va a pasar la gran tribulación no están esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Y yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. No estoy esperando al anticristo. ¿Sabes cuál es el gran problema de la confusión que hay con el rapto y todo eso? Es que muchos confunden Israel con la iglesia. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Muchos piensan que los pasajes que Dios habla a Israel es la iglesia, y Israel no es la iglesia. No es. ¿Ok? La iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. ¿Ya? Es algo completamente diferente. Ahora, ¿cómo entonces podemos ver y diferenciar el rapto de la segunda venida? Porque hay algunos que dicen, bueno, pero entonces, ¿qué onda? Porque a veces Dios también menciona la segunda venida. Sí, esa es la segunda parte, podríamos decir, de la venida de Cristo. La venida de Cristo es en dos partes, el rapto es la primera. Y esa venida es para llevarse a su iglesia. Pero viene la segunda parte, que vamos a hablar en 2 domingos más. La segunda parte es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y hay una gran diferencia con el rapto. Primero, el rapto de la iglesia no va a ser visible, Jesús. Solamente vamos a oír la trompeta. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en la nube. Y nos vamos con Jesús. ¿Ya? ¿Ok? En la segunda venida dice que todo ojo lo verá. Todos. O sea, ahí el mundo. Nadie va a decir, no, ahí viene el Papa, viene no sé. No, va a decir, ahí viene Cristo. Y afírmate. Es la segunda venida. Ahí viene. ¿Cuál es la otra diferencia? Jamás Jesús toca la tierra en el rapto de la iglesia. Está en la nube. No toca la tierra. Zacarías 14, 4 al 5 nos dice que Jesús viene como un relámpago del oriente y va en el monte de los olivos, se va a partir por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, va a ser un valle allí, y dice que sus pies tocarán la tierra en su segunda venida. O sea, en la segunda venida es distinta, porque Jesús no viene con trompeta. Él viene. Él va a destruir a Satanás con el resplandor de su venida. Él se va a aparecer a todo ojo en la tierra, todos lo van a ver, todos, todo el mundo, va a ser visible para todo el mundo. En el rapto no lo es. En el rapto es nuestro encuentro en el aire. En la segunda venida Él pisa la tierra. Sus pies se ponen en el monte de los olivos, y el monte de olivos se parte por la mitad. Y ahí se forman estos valles. Y la gente va a oír por el terremoto que va a causar ese impacto de Jesús en la tierra, ¿no? Ahora, para el rapto de la iglesia no quedan profecías para cumplir, pero para la segunda venida sí. Sí hay cosas que tienen que cumplirse. La aparición del anticristo, los 7 años de tribulación. Y entonces viene la segunda venida. La segunda venida tiene fecha, el rapto no. La fecha de la segunda venida está súper clara. Al final de los 7 años de tribulación, el Señor viene por segunda vez. No hay mayor misterio de eso. Pero el rapto de la iglesia, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, es interesante lo que nosotros vemos en estos pasajes. Y fíjense lo que nos dice, terminando, ¿no? Para tomar la cena, lo que termina diciendo en 1 Tesalonicenses 4 el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Quiero leer los últimos 2 versículos. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el aire. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar con Él? Para siempre. Familia, el rapto de la iglesia, en resumen, es Jesús viniendo por su iglesia. Y la segunda venida de Cristo es Jesús viniendo con su iglesia. Pero ya nuestros cuerpos glorificados. Así que ese reino milenial va a ser tan misterioso, porque van a haber humanos con sus cuerpos que quedaron de la tribulación, los pocos que quedaron van a estar ahí, y van a haber inmortales. Nosotros vamos a ser inmortales. Ya no tenemos un cuerpo, cuando vengamos con Jesús, como el de los demás. Va a ser un cuerpo inmortal. Y va a ser interesante lo que va a ocurrir en el milenio, familia. Y dice Pablo, terminando en el verso 18, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Te fijas que no es para tener miedo. ¿Por qué podría tener miedo por algo que es una alegría? ¿Por qué tenerle miedo a hablar de estas cosas si finalmente es una esperanza para nosotros? Si finalmente estas palabras son para que podamos confortarnos de que el Señor viene realmente. Yo creo que si estamos inquietos es porque realmente nuestra vida nunca no está velando, ¿no? Yo creo que si estamos velando no hay problema. Necesitamos estar velando, familia. Eso sí que es súper importante, que usted permanezca velando y orando para estar preparado. Bienaventurado el varón cuyo Señor lo encuentre haciendo así, ¿verdad? Lo encuentre en lo que lo tiene que encontrar, haciendo diligente, tomando el tiempo y usándolo bien, redimiendo el tiempo, porque los días son malos y cortos y ya viene el Señor. Y familia, por favor, quiero algo urgente para nosotros. Piensen ustedes algo. Somos una generación que creo vamos a vivir el rapto. No me las doy de profeta ni nada de esas cosas. Simplemente les digo que mi convicción es esa, que somos la generación del rapto. Y han venido las generaciones pasándose el testimonio. ¿Has visto esas carreras de maratón? Los que son deportistas. ¿Hay alguien deportista ahí? Sí. ¿Has visto esas carreras de maratón? Son geniales. Los de Kenia, los etíopes son súper buenos para las maratones. Son físicamente muy dotados para eso. Se fijan que corren y tienen como un palito que se lo van pasando. Eso se llama testimonio. Se lo van pasando al otro y el otro releva y sigue la carrera. Y yo siento que nosotros tenemos el palito aquí y somos nosotros los que se lo vamos a entregar a Jesús en la meta. Aquí está, llegamos, corrimos, todas las generaciones para atrás. ¿No quieres ver ese momento? ¿No quieres vivir ese momento de entregárselo a Jesús? Y decirle, terminamos, llegamos. Familia, el Señor viene y ya. Entonces aprovecha el tiempo. Piensa por un momento que estas cosas que nosotros vemos aquí, que tantos disfrutamos, el calorcito, el día rico, el volcán maravilloso, el café que es tan rico, no es nada de lo que vas a disfrutar con el Señor. Pero nada, lo mejor de aquí es lo peor de allá. Créeme que cuando tú abras tus ojos a la eternidad, tú vas a decir, ¿qué onda? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Debería haber hecho más. Y necesitamos estar súper enfocados en esto, familia. Así que esta es para mí una doctrina intransable. El rapto de la iglesia es real. Y el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Y el rapto de la iglesia es una esperanza que el Señor viene por nosotros. Nuestros hermanos que han muerto, que han partido con el Señor, están con el Señor y ellos se van a unir con nosotros. Y todos vamos a ser transformados en nuestros cuerpos, porque con estos cuerpos no vamos a entrar. Estamos claritos, ¿no? Gracias, Señor, por eso. Hay esperanza de tener un cuerpo más bonito, ¿no? Veamos qué pasa.
Gracias al Señor por su palabra, y queremos tomar la cena. ¿Les parece? Vamos a tomar la cena, vamos a preparar nuestro corazón también para eso, y vamos a adorar al Señor con una alabanza y vamos a pasar la cena. Antes de